Ok, buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación. Yo les voy a hablar de la relación entre la movilidad, el coeficiente de difusión y conductividad iónica con la relación Nernst-Einstein. Empecemos. Inicialmente vamos a considerar una partícula de masa m, que viene representada por esta pequeña esfera que tenemos acá. Además, esta partícula se encuentra moviéndose al azar en el seno de un fluido, y es decir, va a presentar lo que nosotros conocemos como movimiento browniano. Ok, bueno, tenemos que considerar también que esta partícula se puede ver afectada por diversos factores. Por ejemplo, el primero de ellos viene siendo la fuerza de fricción por la viscosidad del fluido, que se da como resultado o consecuencia de las colisiones con las moléculas vecinas. Y una buena aproximación para dicha fuerza viene siendo que la fuerza de fricción será igual a menos la fricción por la velocidad. El segundo factor es que si la partícula presenta una carga Q, es decir, puede ser un ion solvatado, y se le somete a un campo eléctrico E, es decir, va a experimentar una fuerza que será igual a la carga por el campo eléctrico. Y por último, una fuerza de fluctuación F de t, que es una fuerza que varía con el tiempo y siempre va a estar presente, inclusive cuando la partícula esté en reposo, es decir, cuando su velocidad sea cero. Por lo tanto, si queremos establecer una ecuación que define el movimiento de dicha partícula, tenemos que tomar en cuenta estos tres factores. Y la expresión matemática quedaría definida de la siguiente manera. La masa de la partícula será igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, será igual a la carga por el campo eléctrico menos la fricción por la velocidad más la fuerza de fluctuación F de t. Normalmente en las disoluciones el número de partículas de fluido que colisionan con la partícula que estamos estudiando es muy grande. Por lo tanto, podemos decir que el valor medio de la fuerza de fluctuación se anula, es decir, F de t será cero. Por lo tanto, la expresión queda definida de esta manera. La masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo será igual a la carga por el campo eléctrico menos la fricción por la velocidad. Además, vamos a considerar que se alcanza una condición de movimiento estacionario, es decir, donde nuestra aceleración sea nula. Esto viene siendo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sea cero. Por lo tanto, la expresión queda de la siguiente manera. La arreglamos un poco y obtenemos que la carga por el campo eléctrico será igual a la fricción por la velocidad. A esto lo llamaremos 1. Ahora vamos a tomar en cuenta lo que es la definición de movilidad iónica U sub J para una partícula J. Esta viene siendo la relación que existe entre la velocidad de dicha partícula y el campo eléctrico F. A esta ecuación la llamaremos 2. También vamos a tomar en cuenta lo que es la ley de Einstein para la difusión, que relaciona el coeficiente de difusión de sub J y el parámetro de fricción de la siguiente manera. El coeficiente de difusión será igual a la constante de Boltzmann por la temperatura entre la fricción. Esta la llamaremos 3. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a sustituir la ecuación 1 y 3 en 2. Y obtenemos lo siguiente. La movilidad iónica de la partícula será igual a la carga por el campo eléctrico entre la fricción, multiplicado por el inverso del campo eléctrico. Aquí estos términos se cancelan y nos queda que la movilidad iónica es igual a la carga sobre la fricción. ¿Qué haremos? Vamos a despejar el término de la fricción de la ecuación 3 y lo vamos a sustituir aquí, quedándonos que la movilidad iónica será igual a la carga por el coeficiente de difusión entre la constante de Boltzmann por la temperatura. A esta ecuación la llamamos relación de Einstein entre la movilidad y el coeficiente de difusión. Cabe destacar que esta ecuación solo es aplicable en disoluciones muy diluidas, es decir, por ejemplo, en los casos de dilución infinita. En estos casos podemos considerar que la interacción iónica entre los iones, valga la redundancia, será nula. Por lo tanto, podemos definir que la fuerza que afecta a la carga Q será igual a la carga de la partícula por la carga del electrón. Por lo tanto, la ecuación la podemos definir de la siguiente manera. La movilidad a dilución infinita de la partícula será igual a la carga entre la fricción, que es lo que vimos anteriormente, y sustituyendo tanto el valor de la carga y lo que es la fricción, tenemos lo siguiente. La movilidad iónica será igual a la carga de la partícula por la carga del electrón por el coeficiente de difusión de la partícula entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Por otra parte, también tenemos que considerar que existe una relación entre la movilidad iónica y la conductividad. Y estas se relacionan mediante la siguiente expresión.
La conductividad iónica es igual a la movilidad por la carga por la constante de Faraday. Podemos despejar lo que es el término de la movilidad y obtenemos la siguiente ecuación. La movilidad iónica será igual a la conductividad entre la carga por la constante de Faraday. Ahora vamos a sustituir esta ecuación en la que tenemos acá arriba y obtenemos que la movilidad de la partícula a dilución infinita será igual a la conductividad de la partícula a dilución infinita entre la carga por la constante de Faraday. Sustituyendo, tenemos que esto será igual a la carga de la partícula por la carga del electrón por el coeficiente de difusión entre la constante de Boltzmann por la temperatura. También podemos considerar qué significa la constante de Faraday y se puede definir de la siguiente manera. La constante de Faraday es igual a la carga del electrón por el número de Avogadro. Entonces vamos a emplear un pequeño truco matemático. ¿Qué tal si multiplicamos y dividimos por el número de Avogadro? Entonces la ecuación adquiere otra forma. En este caso, ¿qué pasa si multiplicamos la carga del electrón por el número de Avogadro? Obtenemos la constante de Faraday. Y si multiplicamos la constante de Boltzmann por el número de Avogadro, obtenemos la constante R de los gases ideales. Podemos hacer lo mismo con lo que es la conductividad iónica a dilución infinita, obteniéndose que esta es igual a la carga al cuadrado por la constante de Faraday al cuadrado por entre RT por el coeficiente de difusión de dicha partícula. Esta última ecuación se le conoce como relación Nernst-Einstein entre el coeficiente de difusión y la conductividad. Existe un caso especial en el cual si consideramos que el ion estudiado o el ion solvatado presenta una geometría esférica y un radio mayor que el de las moléculas del solvente, se puede aplicar la ley de Stokes, que dice que la fuerza de fricción es 6pi por la viscosidad del solvente por el radio de la partícula. Por lo tanto, la movilidad se puede definir de esta manera. La movilidad a dilución infinita será igual a la carga de la partícula por la carga del electrón entre la fricción, que sería igual a decir la carga de la partícula por la carga del electrón entre 6pi por la viscosidad por el radio. Ok, aquí les voy a dar un pequeño ejercicio que usaremos lo aprendido anteriormente. El enunciado es el siguiente. El coeficiente de difusión para la hemoglobina del caballo en agua es de 6,3 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo a la menos 1 a 20 grados centígrados. La viscosidad del agua a esa misma temperatura es de 1,002 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y el volumen específico de la proteína es de 0,75 centímetros cúbicos por gramo a la menos 1. Asuma que la molécula de la hemoglobina es esférica y obedece la ley de Stokes. Estime el radio y la masa molecular de esta molécula. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo es la estructura general de la hemoglobina. Cabe destacar que, bueno, se nota que su estructura es irregular y por lo tanto es necesario hacer esta suposición de que es esférica. Y en verdad también la estructura depende de la especie animal, entre otros. Ok, la ley de Stokes nos dice que el coeficiente de difusión de la hemoglobina será igual a la constante de Boltzmann por la temperatura, entre 6pi por la viscosidad del agua a la temperatura por el radio de la molécula, que viene siendo la hemoglobina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el término del radio. El radio de la hemoglobina será igual a la constante de Boltzmann por la temperatura entre 6pi por la viscosidad del agua por el coeficiente de difusión de la hemoglobina. Vamos a sustituir los datos que nos dan en el enunciado en la ecuación, obteniéndose que el radio de la hemoglobina es de 3,40 por 10 a la menos 9 metros. Ahora vamos a calcular lo que es la masa molecular. En este vamos a usar lo que es la fórmula del volumen específico, que es igual al volumen entre la masa. Despejaremos la masa y obtenemos que esta es igual al volumen, entre el volumen específico. ¿Quién es el volumen en esta ecuación? Bueno, aprovechemos que estamos hablando de una molécula esférica. Entonces, el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Y ya nosotros conocemos el R, que lo acabamos de calcular. Sustituyendo los datos que nos dan en el enunciado en esta ecuación, obtenemos que la masa de la molécula de hemoglobina es de 2,20 por 10 a la menos 19 gramos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.